suceder que estén en contacto los bancos y los pongan en contacto. Claro. Puede ser. O que se conozcan de la vida, como decís vos, que tengan negocios en común. O sea, me parece que está muy... Y encontré otro que es pero no llegué a mirar, de swaps, de forward, de futuros y de opciones. Voy a mirar y si me parece que está bueno, les paso, es del mismo profesor. Yo les voy a poner acá en la bibliografía, les voy a poner el link del YouTube para que ustedes puedan mirarlo de nuevo, porque está muy didáctico. Bueno, vamos a los distintos tipos de derivados, que sería un resumen de lo que vimos. Están los forward, que eran contratos extrabursátiles. Eran igual que los futuros, donde uno se compromete a entregar o a vender o a comprar determinada cantidad de un bien a una fecha futura, a un precio pactado. Los forward son extrabursátiles y son a medida. Como son extrabursátiles, no hay nadie que garantice el cumplimiento de esa operación, ¿sí? Uno tiene que medir los riesgos de la persona con la que está negociando. En cambio, los futuros sí son operaciones bursátiles, son estandarizadas, son productos que hay en el mercado de capitales, y el mercado de capitales es el que garantiza el cumplimiento de las operaciones. Las opciones, a diferencia de los futuros, uno lo que compra es la opción a vender a un bien a una fecha futura, a un precio determinado, o la opción de comprar un bien a una fecha futura, a un precio determinado. Llegado el momento, uno mira si hace o no uso de la opción. Si uno está por vender y el precio que pactó está por debajo del precio de mercado, no hace uso de la opción porque no le va a convenir. Eso sí se puede hacer en el mercado bursátil o en el mercado extrabursátil. Son estandarizados generalmente, y si se realizan en el mercado bursátil, tienen garantía. Y los swaps son extrabursátiles, se realizan a medida, o sea, de acuerdo a lo que necesita cada una de las empresas o los dos bancos en el primer ejemplo, y no tienen garantías. Bueno. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? En los futuros y con opciones entran los cereales y eso. Exacto. Los commodities. Siempre son commodities. Ajá. Siempre tienen que ser commodities. Se puede hacer con divisa, que también es un commodity, con cualquier moneda. Claro. Con los cereales. Sí, no hay preguntas. ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Estamos? Vamos al último punto. Bueno, vamos a globalización, mercados financieros y de capitales. Bueno, ¿qué pasa en los mercados financieros? Ya sabemos que lo que se negocian son activos financieros. Y hay un mercado nacional y un mercado internacional. En el mercado nacional podemos tener un mercado doméstico, donde están todas aquellas personas jurídicas o humanas, como se dice ahora, que intervienen en el mercado, que son de nacionalidad argentina. Y un mercado externo, que son sociedades de capitales extranjeros que están constituidas en el país. Y los mercados internacionales. ¿Qué pasa con la globalización? Para que el fenómeno de la globalización se produzca en la economía, tiene que haber desregulación de los mercados, ¿sí? Si los mercados están regulados, es complicado poder globalizarnos. O sea, si hay restricciones a la compra o venta de divisas o a la transferencia de divisas, o problemas para ingresar o enviar capitales al exterior, ese tipo de regulaciones atentan contra la globalización de la economía. Esta globalización se dio por los avances tecnológicos que fueron impresionantes en estos últimos años.
Y en esa globalización aparecen inversores institucionales, que nosotros no tenemos, pero son los grandes fondos de retiro de los países desarrollados, los grandes fondos de inversión, que buscan mejorar la rentabilidad de las inversiones de la gente que invierte en cuotas partes en esos fondos. O sea, eso es lo que dio origen, cómo se fue expandiendo la globalización. ¿Cuáles son las barreras? ¿Qué es lo que dificulta que un país se globalice? Por un lado, la inestabilidad macroeconómica y política. O sea, las bajas calificaciones de riesgo, que son las que hacen que la tasa de riesgo país sea tan alta, la inflación alta y o variable. Acuérdense que en esto de las bajas calificaciones de riesgo, y cuando hablamos de riesgo país, estamos hablando del riesgo sistemático, o sea, el riesgo que uno corre porque la empresa está radicada en este país y no en otro. Y no tiene nada que ver con el tipo de negocio. Es un riesgo que nos afecta a todos los que estamos en el país. El tema de la inflación alta o variable también atenta contra las inversiones y los controles en el tipo de cambio. Bien. ¿Qué otras barreras tenemos? Poco desarrollo del marco regulatorio, o sea, marco regulatorio del funcionamiento del mercado de capitales. Eso hace a la transparencia de los mercados y da confianza a los inversores para que desarrollen sus actividades en un país determinado. Las regulaciones sobre la información contable de las empresas. O sea, esto con las normas financieras internacionales de contabilidad, lo que se está haciendo es tratar de establecer un estándar para que cualquier empresa de cualquier país sea igualmente, los balances sean igualmente entendibles para todos. Y que haya protección, algún tipo de protección a los inversores. Muy bien. Otra de las cuestiones es la poca profundidad del mercado. Que haya poca profundidad en el mercado quiere decir que hay pocas empresas que cotizan en el mercado. Y por eso se habla, eso se lo llama la baja capitalización del mercado. O sectores económicos muy importantes que no tienen empresas que coticen en bolsa. O sea, y esta es la situación de nuestro mercado de capitales. O sea, no tenemos muchas empresas que coticen en bolsa y hay sectores de la economía que no están representados en la bolsa. No son capitales abiertos, son empresas de capitales cerrados. Poca presencia de fondos de inversión en títulos de país, esos grandes fondos de jubilaciones extranjeros, donde las jubilaciones son privadas y que realizan inversiones en distintos lugares del país para preservar y obtener rentabilidad de esos fondos, preservar el poder adquisitivo y obtener rentabilidad. Inexistencia de títulos que coticen en varios países, o sea, en las diferentes bolsas de los distintos países. Si estas barreras disminuyeran, es más fácil integrarse al mercado internacional. Bueno, y acá terminamos la unidad 8. Arrancamos con la 9. No me quedé sola. Sí, profe. No, pues no vaya a ser que se me corte internet y siga hablando sola. Bien. Vamos a ver los efectos financieros de la inestabilidad monetaria y cambiaria. Bueno, ya saben, todos sabemos que la inflación es un aumento sostenido en el nivel general de precios de una economía. Y la deflación es lo contrario, es una disminución sostenida en ese nivel de precios. Lamentablemente estamos ahora en un
periodo inflacionario, o sea, con un aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios de la economía. Y después el tema de la estabilidad cambiaria, es la estabilidad del precio de la moneda doméstica contra las divisas. Y la inestabilidad cambiaria es cuando hay cambios importantes en el tipo de cambio, valga la redundancia, en periodos relativamente cortos. También estamos en un periodo de inestabilidad cambiaria, o sea, no nos estamos privando de nada realmente. Bueno, como este grupo es de los licenciados en Economía y en Administración, si hay algunos de la carrera de contador van a tener que disculpar, pero me voy a detener bastante porque yo sé que es una cuestión que a los licenciados por ahí les cuesta. Entonces, no vamos a hacer el ajuste por inflación contable. Lo que estamos por ver son los efectos que genera la inflación en la empresa. Eso inevitablemente nos lleva a mirar el estado de situación patrimonial, porque ahí tenemos la información para ver cuál es la exposición de la empresa a la inflación. Bueno, ¿qué es lo que se establece como principio? Que cuando uno va a establecer un valor, el valor de un bien, ese valor tiene que ser el costo ajustado, sería el costo ajustado por inflación, o el valor de mercado del bien, y por un principio de prudencia de los dos se toma el menor. La unidad de medida que se establece para poder analizar la información y que sea comparable es a moneda constante de una fecha determinada. Esa moneda constante suele ser al cierre del ejercicio, porque si la inflación es muy alta, uno cuando llega al cierre del ejercicio ya no tiene idea del poder adquisitivo que tenía la moneda cuando empezó el ejercicio. O sea, lo que tratamos de hacer es hacer comparables los valores. Y el capital a mantener, hay como dos posturas diferentes. Una sería el capital productivo de la empresa, o sea, mantener el capital operativo, lo que uno necesita tener invertido para un determinado volumen de operaciones. Y la otra opción es mantener el capital financiero, o sea, ir manteniendo el poder adquisitivo del capital que aportaron los socios. Porque ustedes saben que si uno no hace este tipo de ajuste a la información contable, si uno no analiza las cifras considerando el efecto de la inflación a una fecha determinada, se puede descapitalizar porque puede estar distribuyendo el capital pensando que está distribuyendo resultados. Y cuando se da cuenta, ya es tarde. O sea, el objetivo es poder tomar decisiones teniendo en cuenta el efecto de la inflación en la empresa y además ver cómo afecta la inflación a las distintas inversiones o a la financiación de la empresa. Estos son los distintos tipos de resultados que ya vamos a verlos con más detalle. Hay un resultado por exposición a la inflación que están generados por las partidas monetarias. Y eso se ve fácilmente. O sea, si uno tiene dinero en efectivo en un proceso inflacionario, ese dinero en efectivo pierde poder adquisitivo. Si uno vendiera crédito sin ningún tipo de interés a sus clientes, si el proceso inflacionario, si la tasa de inflación es alta, es probable que cuando cobre el crédito ni siquiera pueda reponer los bienes, no ya tener una ganancia. Si uno tuviera un proveedor, le vendiera crédito sin intereses, lo que estaría obteniendo es una ganancia por exposición a la inflación, porque cuando uno le va a pagar al proveedor, al no tener intereses ni ningún tipo de ajuste,
le está entregando dinero que tiene un poder adquisitivo menor. Sería como el del videíto, digamos. A uno le vendieron un auto y cuando le dieron la plata del auto, le alcanzó para comprar la bicicleta. Ese sería el ejemplo, que puede ser tanto para la empresa si vende a crédito como para el tercero, el proveedor que nos está financiando. Pero Otro resultado, ¿sí? Disculpe, Sí, en el chat le hicieron una pregunta que no sé si respondieron porque se me desconectó internet. Contame, Macarena. Hay pocas empresas porque hay muchas barreras. Pregunta Carlos. Pocas empresas que cotizan en el mercado. Claro, no sé a qué se refiere, supongo que sí. No sé si nos quiere aclarar el que escribió, lo escuchamos, o la Era que de la escribió. unidad anterior, dice. Sí, sí, pero si nos quiere aclarar. Claro, sí, son las que cotizan o qué sé. Las empresas que cotizan en bolsa son todas las que están, pero no son muchas las empresas que tenemos. Claro, sí, las que en bolsa. cotizan se refiere. Sí, sí, todas las que cotizan están en el mercado. El tema es por qué hay empresas, por qué las empresas no van al mercado de capitales cuando sabemos que tienen posibilidad de acceder a fondos a tasas menores. ¿Sí? Puede ser por diferentes motivos. Puede ser porque tenemos mucha informalidad en la economía y hay que ser, uno tiene que tener, por ejemplo, tiene que presentar trimestralmente la información y a lo mejor eso representa un costo muy grande para una pequeña o mediana empresa. O sea, preparar toda la información podría ser, puede ser una cuestión cultural. O sea que los dueños de las grandes empresas no quieren desprenderse de su capital, no quieren socios, quieren seguir siendo ellos los que deciden y los que toman las decisiones. O sea, factores puede haber muchos. Una de las cosas que nos afecta realmente es el tema de la inestabilidad en la que vivimos permanentemente. Nosotros tenemos crisis recurrentes. Y eso hace que a lo mejor no sean atractivas estas empresas que podrían cotizar en el mercado de capitales para los inversores extranjeros, que son los que necesitamos que vengan a invertir en nuestras empresas, a comprar acciones o a comprar obligaciones negociables. Puede haber muchas causas. ¿Estamos? Macarena, vos que sos mi ayudante. Profe, se entendió. Bueno, seguimos entonces. Vamos con los resultados por tenencia. Los resultados por tenencia son generados por activos y pasivos monetarios. Básicamente por los bienes de cambio, por las mercaderías. O sea, en épocas de inflación, si el precio de los bienes que compramos para vender o de los productos que fabricamos evoluciona por encima de la tasa de inflación promedio de la economía, nosotros vamos a tener un resultado por tenencia positivo, vamos a tener una ganancia. Caso contrario, tendríamos una pérdida. En cuanto a los pasivos no monetarios, tendrían que ser que nos comprometiéramos a dar algo, a entregar, que nos comprometiéramos a entregar algo a algún proveedor o algún cliente, una obligación de hacer. Y los resultados financieros se generan siempre que haya alguna tasa de interés o alguna cláusula de ajuste. Fíjense que ahora hay muchos créditos que ya hace un tiempo que tienen una tasa y tienen el UVA. Lo que se mira acá igual es un resultado igual que el resultado por tenencia, pero se llama resultado financiero porque acá lo que tenemos son préstamos. Y lo que se hace también es comparar la tasa de interés, que es el precio del dinero, con
la tasa de inflación a la que está evolucionando la economía en general. Entonces uno compara. Si la tasa de interés es superior a la tasa de inflación, uno está pagando intereses reales. Y entonces tiene un resultado financiero negativo. Si sucede lo contrario, uno lo que gana es la diferencia es un resultado financiero positivo. O sea, piensen que nosotros tenemos una larga historia de periodos de alta inflación. Entonces, cuando se produjeron los primeros picos inflacionarios hace muchísimos años, esto produce una transferencia de fondos de un sector a otro. O sea, todos los ahorristas que tenían sus depósitos en los bancos se descapitalizaron totalmente, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y fue real, tenían plata para comprarse un avión y cuando se dieron cuenta les alcanzaba para comprarse la bicicleta del video. Y hubo otros que tomaron préstamos a tasas fijas con los depósitos que realizaron estos que perdieron y que se vieron favorecidos. O sea, imagínense un préstamo a una tasa de interés del 10% cuando la inflación es del 50%. O sea, a partir de la cuota 4 se paga con monedas. Entonces, lo que generan estos procesos son transferencias de ingresos de un sector a otro. Todos aprendimos a cubrirnos de estas cuestiones. Entonces, cuando empiezan periodos inflacionarios, si hay crédito, el crédito siempre va a ser con una cláusula de ajuste en función a la evolución de algo, del UVA o de algún commodity, o una tasa de interés altísima que tenga adentro la inflación estimada. Y lo mismo pasa con los depósitos. Los depositantes no hacen habitualmente los plazos fijos comunes, buscan de ir a algún plazo fijo que tenga alguna cláusula de ajuste o invierten en fondos de inversión que les permita cubrirse de esta pérdida de poder adquisitivo. Bueno, dicho estas cuestiones generales, miremos la empresa de esta manera. Del lado de la inversión, ahora nosotros vamos a tener activos monetarios y activos no monetarios. Del lado de la financiación vamos a tener pasivo y capital propio, pasivo monetario, pasivos no monetarios y el patrimonio neto. Los activos monetarios son los que están expuestos a la inflación. Serían el dinero que uno tiene en efectivo, el dinero que está depositado en la cuenta corriente o en la caja de ahorros de un banco. Si diera préstamos sin tasa de interés o sin ofrecer un descuento, si ofrecemos un descuento, en realidad hay intereses implícitos que podemos calcularlo. Y los activos no monetarios, que serían la mercadería o los bienes que produce la empresa y sus materias primas, y todo lo que sean activos fijos. Entonces, los activos monetarios, como están expuestos a la inflación, siempre nos van a generar pérdidas. Dentro de los activos no monetarios, los que nos van a generar ganancia o pérdida son los bienes de cambio, en función de que su precio específico evolucione por encima o por debajo de la inflación. Los bienes de uso, lo único que se hace es ir ajustando sus valores a la inflación, ¿sí? Eso en principio no generan ningún resultado por tenencia. Y para que pudieran generar, tendríamos que llamar a un especialista que haga lo que se llama un revalúo técnico de esos bienes, que haga un dictamen y que nos permita registrar en la empresa el aumento del precio de esos bienes.
Pero aunque sucediera eso, ese resultado no se puede distribuir, no se puede tocar. Queda dentro de del capital propio, del patrimonio neto de la empresa. Del lado de la financiación, tenemos los pasivos monetarios. O sea, todas aquellas deudas que nosotros tengamos que pagar que no generen inflación, que no tengan cláusula de ajuste, nos van a generar una ganancia. Porque si la inflación es alta, vamos a pagar con una moneda de menor poder adquisitivo. Los pasivos no monetarios son los que tienen tasa de interés o alguna cláusula de ajuste. Lo ideal en una situación de inflación sería tener más pasivo monetario que activo monetario. O sea, si nosotros tenemos más pasivo monetario que activo monetario, la diferencia nos va a generar una ganancia por inflación. Pero eso es en países donde la gente sufrió tantos procesos inflacionarios, difícilmente haya empresas que logren eso. Y después está el patrimonio neto, que era lo que yo les decía, el patrimonio neto se mantiene, o sea, sigue la evolución de la inflación. Entonces, fíjense, el estado, si nosotros vamos mirando qué es lo que tenemos en un estado de situación patrimonial, todo lo que tengamos de dinero y obligaciones en dinero, nos va a generar una pérdida por exposición a la inflación. ¿Cuáles serían los no monetarios si nosotros tenemos moneda extranjera y obligaciones en moneda extranjera? O sea, vendimos en dólares y vamos a cobrar en dólares, lo que vamos a tener es un resultado por tenencia entre el valor ajustado por inflación y el precio de mercado de esos bienes. Lo mismo pasa con los bienes de cambio. Si son títulos que cotizan en bolsa, también tienen un valor de mercado. Si tuviéramos inversiones en acciones de empresas que cotizan en bolsa y hacemos la diferencia entre el valor de esas acciones desde el momento en que las compramos a tasa de inflación, comparándolo con el valor de cotización. Y si no cotizan, tenemos que ir a mirar el patrimonio neto de la otra empresa, a ver qué pasó con nuestra participación. Pero también nos generaría un resultado por tenencia. Bueno, los bienes de uso y los activos intangibles, como yo les decía, siguen a la inflación y se van reexpresando. O sea, no nos van a generar ni una ganancia ni una pérdida por inflación. Todo lo que es patrimonio neto, capital, reservas y resultados no asignados, lo que se hacen es reexpresarlos a moneda de cierre. O sea, eso tampoco nos va a generar ningún resultado por inflación. El estado del resultado, por supuesto que también hay que llevarlo a moneda de cierre. Y acá van a aparecer los resultados financieros reales. Hay dos formas de medir el resultado de la inflación. A uno se lo llama método secuencial, porque lo que uno va haciendo es sumas y restas para una secuencia de sumas y restas, o sea, operaciones algebraicas para sacar el resultado de la inflación. Y eso da un resultado global. Nos dice cuánto perdió o cuánto ganó la empresa por inflación. Y el otro es el método directo, que explica el resultado de la inflación y que se puede armar para cada una
de las inversiones que tiene la empresa, para cada una de las financiaciones que tiene la empresa, y que se llega al mismo resultado global, pero la diferencia es que uno sabe dónde está perdiendo, dónde está ganando por inflación. Los dos llevan al mismo lugar, pero los caminos son diferentes y el tipo de información que ofrecen también son diferentes. Entonces, fíjense, este es un ejemplo sencillito. Tenemos el balance inicial a valores reexpresados. Pero, ¿sí? Esto sería. Este es el cierre del ejercicio anterior o el cierre del último ejercicio si esto fuera proyectado. Entonces, esto es el cierre del ejercicio anterior reexpresado a moneda de hoy. O sea, aplicamos el coeficiente correspondiente por todo el año. En el final tenemos los valores históricos, que sería lo que figura en los libros contables, y los valores reexpresados. Entonces, vamos a ir mirando. Caja y bancos, 30 pesos, reexpresado de 30 pesos, no importa el poder adquisitivo que perdimos en este caso. Si nosotros vamos a mirar la caja, tenemos 30 pesos. Si compramos menos cosas, es otra cuestión. Créditos por venta, pasa lo mismo. O sea, si yo vendo a crédito, yo establezco de qué importe van a ser las cuotas. Olvidémonos en principio si son con intereses o sin intereses. Pero yo no le voy a poder reclamar al cliente más de lo que me está debiendo con el pretexto de que no es un pretexto, diciéndole que mire, la inflación afectó y en realidad le estoy cobrando poco. Es un problema que uno tuvo al hacer las estimaciones. O sea, él me cancela pagándome lo pactado. Fíjense, bienes de cambios. Bienes de cambio a valores históricos es 1.500. Pero cuando nosotros ponemos a esos bienes de cambio, le ponemos el precio que tienen en el mercado a la fecha de cierre, eso se transforma en 1.800 pesos. Los bienes de uso, todavía no sabemos si ganamos o perdimos. Podemos hacer alguna estimación, pero todavía no tenemos nada definido. Bienes de uso, lo que hacemos es aplicar el coeficiente y llevarlos a moneda de cierre. Y lo mismo sucede con las amortizaciones. Bueno, eso hace que el total de nuestro activo sea diferente. En los pasivos, ¿sí? Te escucho. El valor reexpresado inicial en el periodo inicial, ¿qué sería? O sea, yo tomo el estado de situación patrimonial del año pasado y miro qué hay. ¿Sí? Entonces, a todo el estado de situación patrimonial le aplico el coeficiente anual y lo llevo a moneda de cierre para poder compararlo con el estado de situación patrimonial que estoy armando ahora del final del ejercicio para tener las dos fotos. La foto del inicio a moneda de cierre y la foto del cierre. ¿Está? Macarena, ¿o Sí, sí. Claro, pero el que está en el... No me quedó claro, o sea, el que está en el primer valor reexpresado sí, que aparece. Ese o sea, es el balance. Caja y banco los 300. Sí. Eso no sé cuánto era el año pasado. Suponete que era... A ver. Eso es del periodo anterior. Claro, el año pasado cerramos el balance con 100 pesos en efectivo y hubo una inflación en el año del 50%. ¿Sí? Perdón, 200. Y hubo una inflación en el año del 50%. Cuando vos le aplicás el coeficiente de inflación, te da 300. Claro, sí, sí. No se analiza nada. Para el inicial, a uno no le interesa si es monetario o no es monetario. Es la foto del año pasado
Claro, Yo a sí, la sí. foto la convierto a moneda de el mismo poder adquisitivo que tengo ahora a fin de este ejercicio. Está bien. Dale, profe, gracias. Claro, o Bueno, sea, se hace eso para, para que sea comparable la información. ajá, claro. Sí, sí, sí. Bien, Gracias, bueno, profe. de nada. Vamos a las deudas comerciales. Las deudas comerciales y las deudas bancarias, si ganamos o perdimos con la inflación, con la tasa que nos cobraron, la tasa de interés o la tasa más la cláusula de ajuste, es otro problema. Pero eso se cancela con el dinero que tenemos con el dinero que debemos. O sea, no nos pueden decir que en vez de 2.290 nos van a cobrar 4.000 porque la inflación o sea, nosotros pagamos 2.290 y si el que nos vendió o el que nos hizo el préstamo tuvo algún problema en la estimación de la inflación, y bueno, no es problema de nosotros que somos deudores en este caso. Entonces tenemos el total del activo y el total del pasivo. Fíjense la secuencia. El capital, yo lo llevo a moneda de cierre por la inflación de todo el año. Lo mismo hago con estos 100 pesos que son resultados acumulados. Mantengo el poder adquisitivo, porque lo que decidimos es mantener el capital financiero. Y después empieza mi secuencia de sumas y restas. Yo digo, si el total del activo es 8.280, el pasivo más el patrimonio neto tienen que ser 8.280. ¿Está? Si el pasivo más el patrimonio neto es 8.280 y resulta que el pasivo es 4.600, quiere decir que el patrimonio neto es la diferencia, 3.680. Y si el patrimonio neto es 3.680 y el capital social es 2.340 y los resultados acumulados 157, por diferencia, los resultados del ejercicio son 1.183, no los 670. ¿Se ve la secuencia? Se voy haciendo diferencias. El total del activo es igual al total del patrimonio neto más el pasivo. Como yo conozco el pasivo, al total de patrimonio neto más pasivo le saco el pasivo y lo que me queda es el total de patrimonio neto. Como yo estoy manteniendo el poder adquisitivo del capital y de los resultados del ejercicio, por diferencia saco los resultados del ejercicio. Es una secuencia de sumas y restas. Bueno, vamos al estado de resultados. O sea, este es el estado de resultados de este ejercicio. 3.000 pesos de venta, 1.000 de costo de venta, contribución marginal 2.000 pesos, gastos de administración del ejercicio, amortización del ejercicio, resultado financiero, gasto financiero, resultado neto. Entonces, yo a las ventas las tengo que llevar a moneda de cierre, las realicé durante todo el año. Las puedo ir llevando si tengo o sea, ustedes en los prácticos van a trabajar con una tasa de inflación promedio anual, pero sería mejor si yo tuviera por lo menos información de las ventas mensuales que permitieron llegar a ese total de 3.000 pesos para aplicarle, para llevar a moneda de cierre desde cada uno de esos periodos. En el costo de ventas, ¿qué tenemos? La existencia inicial, reexpresada, las compras, también a moneda de cierre, que puede ser con un índice de inflación promedio o considerando las compras, ajustando las compras de cada mes, y la existencia final, que puede ser la existencia, lo que tenemos en existencia, reexpresado por inflación, o puede ser
a valores de mercado, a valores corrientes. O sea, una vez que calculamos el costo de ventas de esa manera, tenemos la contribución marginal. Los gastos de administración se fueron realizando durante todo el año, también o se reexpresan, se llevan a moneda de cierre con un coeficiente promedio, o se hace mensualmente. Las amortizaciones del ejercicio, nosotros cuando hicimos la reexpresión, a ver, les voy a mostrar, cuando calculamos esto, este 1350, ya calculamos las amortizaciones del ejercicio reexpresadas. Entonces sacamos un resultado operativo. Eliminamos los gastos financieros, porque en realidad lo que vamos a sacar es un resultado de la inflación donde van a estar incluidos los resultados financieros reales. Entonces llegamos a 670. Si nosotros miramos, estoy yendo al revés. Bueno, me fui. Espérenme que estoy yendo para cualquier lado. Me fui lejísimo. Fíjense que el resultado del ejercicio que habíamos sacado por diferencia es de 1183. Entonces yo digo, resultado neto es 670. 1183 es el resultado neto que me sale que saqué por diferencia. Contra los 670, yo gané 513 pesos con la inflación. Y acá están incluidos los resultados de los rubros monetarios, o sea, de los activos y pasivos monetarios, los resultados por tenencia de bienes de cambio de moneda extranjera y los resultados financieros reales. Para que el resultado por tenencia de los bienes de cambio aparezca en este 513, este costo de ventas tiene que calcularse con la existencia final a valores reexpresados. Si yo en vez de trabajar con los valores reexpresados, pongo la existencia final a valor de mercado, acá me va a aparecer solamente resultado monetario y resultado financiero, porque el por tenencia va a estar afectando acá. Ese sería el secuencial. Vieron que vamos llevando a moneda de cierre, o sea, reexpresando todo al mismo momento, y vamos sacando los resultados por diferencia. Ahora vamos al método directo. Acá hicimos resultado de activos monetarios. Yo lo que bueno, y en los activos monetarios está únicamente por los conceptos que hay, están únicos. Este sería el movimiento que hubo en caja y bancos. Fíjense, arrancamos con un saldo inicial de 3.000, de 1.100, perdón, se realizaron ventas por 3.000, se pagaron los 300 de proveedores que vimos en el estado de resultados. No, perdón, eso no vimos. Los 300 de proveedores, 650 de gastos administrativos, pagamos el préstamo, obtuvimos un nuevo préstamo, pagamos 50 pesos de dividendos en efectivo y el saldo al cierre es 3.330. Para calcular el valor reexpresado, hay que ir reexpresando desde el momento en que se produjeron esos movimientos. Por ejemplo, el saldo inicial reexpresado a moneda de cierre por todo el periodo. Las ventas, este valor lo calculamos para armar el estado de resultados. Esto vamos a tener que calcular, o sea, en qué momento hicimos el pago a los proveedores y llevarlo a moneda de cierre. Este numerito de gastos administrativos ya lo teníamos calculado. El pago de los préstamos también tenemos que calcular el nuevo préstamo y los dividendos en efectivo.
¿Qué es lo que dice la columna de valores reexpresados? Que mi saldo inicial hoy tendría que ser de 1.650. Que las ventas, en vez de 3.000, tendrían que ser de 3.750. Que el pago a proveedores en realidad significan a valores de hoy 375 pesos. Y así sucesivamente. Hoy, a valores de hoy, tendría que tener en la caja 4.410 pesos. Y cuando voy a mirar la caja, tengo 3.330. Quiere decir que perdí 1.080 pesos por el efecto de la inflación. ¿Está? Acá lo que se hace es valores históricos se reexpresan, se llevan a moneda de cierre, tomando el coeficiente del momento en que ocurrieron y se comparan. O sea, ¿cuánto tendría que tener hoy en la caja, en este caso, para mantener el poder adquisitivo? 4.410. Voy a la caja, miro, tengo 3.330. O sea, tuve una pérdida de 1.080 pesos. Profe, ¿Sí? en la filmina anterior, ¿puede repetir el cálculo del resultado de la inflación? ¿En esta? Sí. Bueno, yo todo lo que tengo acá lo llevo a moneda de cierre. ¿Sí? En eso no hay problema. Bien. Entonces yo llego a un total que me da 670. Si yo miro el estado de situación patrimonial, yo por diferencia saqué que el resultado del ejercicio era 3.680 pesos. Perdón, 1.183 pesos. Entonces, yo tengo que tener acá, este es mi resultado, el que saqué por diferencia. Y ahora lo que hago es comparar este 1.183 con este 670, que es lo que me resulta de ajustar esto, de llevar todo a moneda de cierre. Por diferencia, obtengo que el resultado de la inflación son 513 pesos. No sé por qué. Claro, bien. Pero sé que gané 513. Ahora con el método directo, fíjense que ahora sabemos que por tener activos monetarios perdimos 1.080 pesos. Vamos a ver qué pasó con los pasivos monetarios. Este sería el caso de las deudas comerciales. O sea, yo arranqué con una deuda de 1.290 a los proveedores, realicé compras por 1.300, les pagué 300 pesos y les quedé debiendo 2.290. ¿Qué hubiera pasado si mi deuda con los proveedores evolucionaba con la inflación? Yo hubiera arrancado con un saldo de 1.935, las compras a valores de hoy son de 1.625, le pagué 375 y le estoy debiendo 3.185 a valores de hoy. ¿Pero con cuánto cancelo la deuda con mis proveedores? Pregunto. ¿Con 2.290? Exacto. O sea, yo le cancelo con 2.290, algo que hoy tendría que valer 3.185. Entonces ahí obtuve una ganancia de 895 pesos. ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Bien, seguimos entonces. Fíjense los bienes de cambio, la mercadería que uno tiene para la reventa, las materias primas, la producción, los productos terminados. El valor reexpresado de esos bienes es 1.600 pesos. O sea, desde que lo compramos, desde que compramos la mercadería para revender, desde que compramos la materia prima, hicimos el proceso productivo, pero hoy esa mercadería en el mercado cotiza a 1.800. Entonces, como el precio de los bienes con los que yo hago negocio aumentó por encima del nivel general de precios, yo tuve una ganancia de 193. Y esa ganancia se generó porque yo tengo los bienes de cambio en mi poder.
Bueno, y vamos al resultado financiero real. En esta columna tenemos la evolución de la deuda tal como fue pactada, a tasa de interés. Cuando empezamos el año debíamos 1.700 pesos. Se devengaron intereses por 170, pagamos 570, que serían 170 de interés y 400 de capital. Pedimos prestado 800 pesos, que nos generaron durante este año 210 pesos de interés. Al banco hoy le estamos debiendo 2.310 pesos. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos pactado exclusivamente tasa de inflación? Hoy el saldo inicial a valores de hoy es de 2.550. El pago que yo hice en moneda de igual poder adquisitivo hoy sería de 658 pesos. Y el préstamo que me dieron es de 923. O sea que el saldo tendría que ser 2.815. Eso le tendría que estar debiendo al banco si mi deuda hubiera evolucionado por tasa de inflación. Otra vez estoy comparando el precio específico del dinero, que es la tasa de interés, contra la tasa de inflación. A tasa de inflación yo tendría que cancelar la deuda con 2.815 pesos. La realidad es que hoy le pago 2.310 y cancelo. Entonces lo que tengo es una ganancia de 505 pesos por estar endeudado. Entonces, si nosotros miramos, fíjense cómo llegamos al mismo número, esos 514, creo que eran 513, y queda 514 por los redondeos. ¿Por qué ganamos 514 pesos? En primer lugar, perdimos por tener activos monetarios, por tener dinero en caja y banco, por realizar ventas a crédito sin interés, por comprarle a nuestros proveedores sin interés, o sea, en las mismas condiciones que vendemos nosotros a nuestros clientes, ganamos 895. Y acá está lo que yo les decía, tenemos más activos monetarios que pasivos monetarios. Eso hace que cuando uno hace el neto, tengamos una pérdida. Por tener mercaderías, resultados por tenencia, ganamos 193 pesos. Y por el préstamo que nos dio el banco, que nos cobró tasa de interés y evidentemente estimó mal la tasa de inflación, tuvimos una ganancia de 505 pesos. Cuando sumamos todo, vemos que el resultado por inflación es el mismo. El método directo es lo que nos permite ver por qué ganamos y por qué perdimos. O sea, acá perdimos por vender a crédito, sin tasa de interés y sin cláusula de ajuste. Ganamos porque los proveedores nos vendieron sin interés y sin cláusula de ajuste. Ganamos por tener mercadería en stock. Y ganamos porque el préstamo que nos dieron, cuando hicieron la estimación de la inflación e incluyeron la tasa de interés, evidentemente se equivocaron. Bien. Y me parece, ¿les parece que dejemos acá? Y terminamos la próxima clase. Mejor, porque tenemos a las 6 también clase. Perfecto. Bueno, nos vemos entonces el lunes. Bueno, buen fin de. Saludos. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego, Los saco a todos, pongo finalizar y se van todos juntos.